Hoy hay paro general parcial, el PIT-CNT y la Intersocial han llamado justamente a una movilización en el marco de lo que es ya la discusión de la rendición de cuentas y bueno, justamente para analizar el mundo de las relaciones laborales, convocamos a alguien que las viene estudiando ya desde hace mucho tiempo. Es un gusto recibir a Juan Manuel Rodríguez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien? Encantado. Muy bien. Ya desde hace muchos años. Gracias además, por la invitación. Por favor, recuerdo aquellos años en que se creó el Observatorio de Conflictividad hace unos cuantos años. 25, 26. Sí, que en principio, y recuerdo que lo hablábamos en aquella época, Juan Manuel, decíamos, bueno, ¿qué tan importante puede ser? Los medios se interesarán por analizar justamente un índice de relaciones laborales y es impresionante cómo se terminó instalando y es un muy buen dato de análisis, ¿no? Sí, en realidad, cuando se formuló el programa, que se formuló con el BID, se discutió en un ámbito del rector y ciertos asesores que tenía la Universidad Católica y la duda que había era, bueno, pero esto no va a significar que la sociedad va a identificar a la Universidad Católica con los conflictos. Vamos a ser los agentes de los conflictos. Esa fue la duda interna, cuando en realidad conflictividad se hace en todo el mundo, ¿no? Entendámonos. Sí, claro. Por eso las estadísticas son todas internacionales. Y bueno, y ahora justamente ha estado presente el tema sobre si en este momento se están comparando, digamos, lo que es la conflictividad en función de lo que han sido otras administraciones. ¿Cuál sería la fotografía desde el mundo de relaciones laborales de hoy que darías? Yo diría, la conflictividad está en un nivel medio bajo. En estos el último dato muestra un crecimiento importante, pero si uno descompone la conflictividad va a ver que un peso muy importante la tiene un paro de la construcción donde hay muchos trabajadores. Ustedes saben que el indicador clave de la conflictividad no es porque sea todo, sino porque son las estadísticas internacionales que permiten la comparación, es la detención de la huelga. Supongamos, una marcha no se incluye en la conflictividad, una volanteada no se incluye en la conflictividad. No porque no lo sea, sino porque uno tiene que establecer un índice, calcularlo siempre igual y ese índice comparable con lo que hacen otros países. Claro. Entonces, y capaz que para la gente una manifestación como la que estamos viendo puede hacer ruido, puede sensibilizar, pero no forma parte de los indicadores. Porque además dificultaría mucho la medición. ¿Cómo suma uno una manifestación de tanta gente con una volanteada, con un trabajo a desgano? Son incomparables. En cambio, uno dice suspensión del trabajo potencialmente realizable es un indicador objetivo. Claro. Y en época de rendición de cuentas, ¿es normal que se vean manifestaciones y paros como lo ha habido? Es el momento, digamos, de alza de la conflictividad, porque bueno, el sector público se está definiendo. Si fuera el presupuesto, los lineamientos básicos del salario de 5 años. En la rendición de cuentas pueden haber ajustes, entonces, que regirán probablemente por un año. Capaz que algo más, pero siempre es un momento donde tanto a nivel de salarios como a veces de condiciones de trabajo se definen las reglas del año. Entonces, bueno, sí hay diferencias, hay una conflictividad pidiendo lo que los sindicatos entienden que es conveniente. De todas maneras, tanto la conflictividad del 2020 como el 2021 fue una conflictividad muy baja. Por la misma razón que se dicen que no hay delito porque la gente no sale a la calle, es muy difícil organizar una huelga. Para hacer una huelga en los sindicatos del Uruguay hay que hacer una asamblea, hay que hacer una reunión, bueno, o varias. José López de Cofe dijo que se hizo más paros en el periodo anterior que en este, claro. O sea, a ver, estamos en la mitad del periodo de gobierno, ¿no? O sea, no se puede comparar cuando todavía no terminaba una gestión, pero incidió también el tema de la pandemia, claro, sin duda. El descenso. Pero, por eso ahora está creciendo. Comparándolo, dejando de pandemia de lado, comparándolo. Si yo lo comparo con el primer gobierno del Frente Amplio, entendámonos, una de las primeras medidas que tomó Tabaré Vázquez fue reinaugurar la negociación colectiva, que estaba en caída desde el año 92, por todo aquel proceso de pasar a la negociación por empresa,
que luego no se concretó, pero bueno, eso duró de entre el... En 91 fue la última gran ronda de toda la negociación y después el gobierno dijo, nos retiramos de la negociación, quedó todo solamente a lo que hicieran las partes y paulatinamente cayó la negociación de sector, luego subió algo la negociación de empresas, para que ustedes tengan una idea. La cobertura por convenios colectivos pasó de cerca del 90% al 20%. Esto nos da una muestra de... Bueno, lo primero que hace una de las primeras medidas hasta ahora es reinaugurar los consejos de salarios. E inmediatamente elabora una política salarial de crecimiento del salario que había tenido una fuerte caída hasta cerca del 20% luego de la crisis del 2002. Entonces hay una política salarial claramente favorable a los salarios que se expresa también más adelante y es el periodo de mayor crecimiento en un periodo que registra probablemente la historia. Y si además se hacen una cantidad de leyes de distintas cosas. La principal fue la de negociación colectiva del 2009, que es la que luego los empresarios no están de acuerdo y elevan una queja a la ABT. Que todavía se está sustanciando. Exactamente, que todavía está pendiente porque claro, no están de acuerdo con la propuesta que hace este gobierno de modificación. Pero es un periodo de fuerte legislación laboral, de fuerte protección al sindicalismo y de crecimiento de salarios. Sin embargo, en el 2000, una de las medidas que toma el Ministerio de Trabajo es eliminar la potestad que tenía el Poder Ejecutivo de desocupar una fábrica ocupada. Decía que eso no era tema, con lo cual, fin del 2005 y todo 2006 es el periodo de florecimiento de las ocupaciones. 30, 40 ocupaciones por mes. Entonces uno dice, bueno, pero pensemos. Y después, en los 15 años, prácticamente 4 paros por año. Después se incluye en la administración, en el último periodo, si mal no recuerdo, lo del desalojo de las oficinas públicas. Esa es una medida que se toma después. Sí. Al final, digamos, siendo Bonomi ministro del Interior, exactamente, que hoy está todavía vigente, justamente que es que el Poder Ejecutivo puede, a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, pedirle al Ministerio del Interior el desalojo de una oficina pública. Exactamente. Pero eso ya es una segunda etapa. Sí, claro. Antes esto no corría. Pero, ¿por qué lo menciono? Bueno, los sindicatos en el mundo tienen sus características. Y el hecho de hacer paros es una característica del sindicalismo uruguayo, que lo ha hecho con todos los gobiernos. Y muchas veces en periodos en donde el salario tiene un crecimiento importante. Entonces imaginemos en este momento, con salario en descenso, unánimemente, ¿no? Lo dicen las cifras oficiales, lo admite el gobierno, y sin embargo las movilizaciones han sido pocas. Se han expresado propuestas. Yo creo que si no hubiera pandemia, si no hubiera habido una pandemia importante en el año 20 y 21, la conflictividad hubiera sido muy superior. De todos modos, ya la discusión parlamentaria de la rendición de cuentas, ya las autoridades del PIT-CNT y los dirigentes han planteado que, bueno, a partir de hoy, digamos, con este acto, esta movilización, este paro general parcial de 7 de julio, lo que resta de julio y el mes de agosto va a ser de, por lo menos, alto voltaje de manifestaciones, seguramente también de paralizaciones, pero bueno, ahí se verá, ¿no? Bueno, ahí, digamos, dentro del sector público, no, digamos, el peso en la conflictividad no es la misma de los distintos ministerios y las distintas áreas de cada ministerio. Yo diría que hay dos sectores que son siempre los que explican probablemente el 70% de la conflictividad, que es COFE, con un peso muy importante de salud pública, y la educación, en donde cambia mucho algunos sectores u otros. En esta semana parece que hubo un acuerdo de la construcción, de COFE. No sé si COFE hoy no se bajó del paro, lo va a hacer también, pese al acuerdo.
no sé si, aunque no recoge todo lo que aspiraba COFE, recoge El un jueves cierto pasado crecimiento. firmó el jueves pasado. Exactamente. Hace exactamente hoy una semana. En cambio, la educación, creo que aquí hay una discusión fuerte por varias razones. Una porque, bueno, a la ANEP no se le dio todo lo que aspiraba, a la universidad no se le dio nada, y a la ciencia y a la innovación se le dio muy poquito, en opinión de los científicos, ¿no? Recién le damos de cuenta los la interesados. carta. Exacto. Con lo cual yo estimo que en la educación va a ser un sector de fuertes conflictos durante toda la rendición de cuentas. La medida de paro, más allá de un derecho legítimo y una forma, obviamente, de visibilizar una diferencia, ¿no? o distintos tipos de diferencias, estadísticamente, ¿qué resultados da en lo que es el logro o conquistas, la medida de paro históricamente? El tema es qué alternativas tienen los sindicatos. Porque ese es el tema, ¿no? Claro, pero en cuanto a logros, o sea, históricamente. Tú mirá lo de COFE esta vez. Discutieron en el Ministerio de Trabajo, se pusieron de acuerdo con los números. Y deciden, firmamos mañana. Van a firmar, por alguna razón, porque la rendición de cuentas todavía no estaba presentada, se enteran que en la rendición de cuentas hay 30 y tantos artículos que cambian las categorías. Las categorías, primero, influyen en el salario, obvio, pero además influyen en las condiciones de trabajo. ¿Qué hicieron? No firmamos nada. ¿Qué hizo el gobierno? Retiró los artículos. Y se firmó. Y se firmó. Pero COFE igual Pero para... tuvieron un resultado específico, concreto. COFE igual para hoy, a eso me refiero. Igual porque este paro estaba previsto de antemano. Sí, hace un par de meses, sí. Sí. Pero no... De todas maneras, si tú pensás, los sindicatos no hacen solo paros. Por ejemplo, este paro de hoy estuvo acompañado de visitas, que no es habitual siempre, en todo el interior explicando las razones del paro. Con lo cual, en realidad, hubo actividades que no son de paro, seguramente, pero sí son de asambleas en todo el país. Juan Manuel, yendo también a otro aspecto de la pregunta que te hacía Daniel recién, también una cosa que hemos hablado mucho, se ha hablado mucho y tú lo has escuchado muchísimas veces, es, obviamente sin cuestionar ninguno de las acciones que puede tomar una organización sindical, es la afectación de terceros, ¿no? Se reclama creatividad a los sindicatos para tratar de afectar lo menos posible a terceros en un paro de transporte, en un tema de la salud, etcétera. No, etcétera. lo que se va a venir en educación seguramente que ella lo estaba pronosticando, ¿no? Bueno, el tema de la educación también. Es decir, ¿qué pasa en el mundo con esta coyuntura, con este nudo gordiano de lo que es la protesta laboral e intereses legítimos de los ciudadanos? Bueno, yo lo que digo es, en todos los países hay paros, en todos los países. Las culturas son mayores o menores y hay en muchos países en donde el sistema de relaciones laborales está mucho más aceitado y, por ejemplo, en muchos países de Europa no se discute prácticamente los ajustes salariales, porque los ajustes salariales ya están decididos y funcionan de una manera automática en donde no se pierde el salario salvo una situación extraordinaria. Entonces ya están las reglas. Entonces, ¿qué se discute? Se discute la formación profesional. Y hoy diría que la formación profesional es más causa de, no necesariamente paros, pero sí movilizaciones en el sentido de exigir capacitación. Porque se parte de la base que en un contexto de revolución tecnológica, un trabajador que en 2 años no haga un curso de actualización en su capacitación, queda fuera del sistema productivo. Bueno, tu último libro de hace algunos años ya planteaba todas estas dudas, lo recuerdo. Totalmente. Esto es así y esto sí es así a todo el mundo, tanto más cuanto la introducción de nuevas tecnologías es mayor. Por ejemplo, en nuestro país la tecnología todavía está muy enlentecida, como en prácticamente toda América Latina. Pero, bueno, entonces las culturas son distintas y los problemas son distintos,
porque la evolución económica, tecnológica de los países también es distinta. Gracias, Juan Manuel. Un gusto recibirte. No, el gusto es mío, encantado. Muchas gracias.